Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Si nosotros, al estudiar el contenido de la carta que Cristo envió a la iglesia en Éfeso, vimos que el tema del amor a Cristo era un tema central en esa carta. Con respecto a la carta que Cristo envía a la iglesia en Esmirna, el tema central es la tribulación. La tribulación, la aflicción del pueblo de Dios bajo la persecución de aquellos que aborrecen a Cristo. Y de plano quería mostrarles, presentarles que esa es la palabra clave de esta sección. Las iglesias de Asia, estas 7 iglesias a las que se dirige el libro de Apocalipsis, estaban padeciendo aflicción de una forma o de otra, y las 7 iglesias reciben este libro de Apocalipsis como una manera de alentar sus corazones en esos tiempos difíciles que estaban enfrentando ya y los que tenían también por delante. Pero esta iglesia de Esmirna, de manera particular, necesitaba una palabra de Cristo con respecto a esa aflicción que se avecinaba, con respecto a esa tribulación en la que ellos se encontraban y vivirían. Y quisiera decirles algo con respecto a la ciudad de Esmirna, sencillamente para ponernos a tono. Digamos si un mensajero, como el mapa que yo les mostraba la vez anterior, si un mensajero recorría las 7 iglesias, enviada este libro desde Patmos, que era la isla donde estaba el apóstol Juan, la primera carta llegaría a Éfeso, es la ciudad de entrada más cercana a la isla de Patmos, y luego de allí, subiendo al norte, nos encontraríamos todavía en la costa con la ciudad de Esmirna. En 195 antes de Cristo se construyó un templo en aquel lugar, en aquella ciudad, dedicado a la diosa Roma, lo cual le hizo que ellos ganaran simpatía con el imperio romano. En el 26 después de Cristo, ellos dedicaron un templo al emperador Tiberio. Vamos a decir que en Asia Menor las ciudades estaban compitiendo para ver cuál iba a ser la que levantaría primero un templo para adorar al emperador, porque el emperador terminó siendo considerado un dios. Pues ellos lograron, si pudiéramos llamarlo así, el logro de hacer el templo dedicado a Tiberio César. Y eso pueden imaginarse cómo les ganó un favor con el imperio romano. Pero también había templos a Cibeles, a Zeus, a Apolo, Némesis, Afrodita y Esculapio, entre otros. La ciudad era una ciudad hermosa y la llamaban la corona de Esmirna. Y menciono este aspecto sobre todo porque al final veremos que una de las promesas al vencedor habla de la corona de la vida. Quizás una manera de hacer el contraste de lo que era la fama de esta ciudad con lo que Cristo realmente promete. Dice un autor, Esmirna tenía un estadio en el que se celebraban juegos atléticos famosos todos los años, una biblioteca pública imponente, un odeón que era el hogar de la música y un teatro que era uno de los más grandes de Asia Menor. En esa ciudad habían muchos judíos que habitaban allí. Recuerden que en los recorridos que hacían Pablo con sus discípulos y seguidores, los recorridos que él hacía a través de Asia Menor, él se encontraba con muchos judíos y él iba primero a las sinagogas donde predicaba el evangelio, y muchos se convirtieron, otros tuvieron oposición, como leeremos más adelante. Pero se dice que la contribución económica
de los judíos para el embellecimiento de la ciudad de Esmirna y darle la fama que alcanzó fue algo muy significativo. O sea, que se le atribuía a que los judíos eran los que habían hecho ese gran aporte. Pero lamentablemente los judíos de Esmirna fueron muy hostiles contra el evangelio. 100 años atrás, los judíos habían dado su apoyo a Julio César en medio de una guerra, y por esa razón a los judíos se les había concedido un permiso especial para no tener que adorar al emperador sin verse en problemas. En un momento dado los cristianos se fueron beneficiados de ese permiso, porque los cristianos eran considerados una especie de secta dentro del judaísmo. Pero cuando los mismos judíos empezaron a atacar al cristianismo, entonces ya ellos fueron denunciados como aquellos que no adoraban al César sin tener la autorización. Un comentarista dice: los romanos habían otorgado a los judíos, tanto en Israel como en la diáspora, la exención de prácticas religiosas romanas. Le habían concedido el derecho de observar su propia religión y la consideraban una religión lícita. Y en ese sentido el cristianismo vino a ser una religión ilícita. Y cuando comenzó en Pentecostés el cristianismo, ellos estaban seguros bajo esa sombra, pero luego fueron acosados por los judíos y por los romanos. En consecuencia, los cristianos ya no tenían protección civil y fueron calumniados. La ciudad de Esmirna es la que hoy conocemos como Izmir en Turquía. Y mencionaré algo sobre esto más adelante, pero Izmir es un lugar turístico de importancia en la Turquía del día de hoy. Pero permítame entrar al material de la carta que Cristo envía a Esmirna de manera particular, y comencemos con el versículo 8. El primer versículo que Cristo le dirige a esta iglesia es el versículo en el que Él se identifica a sí mismo. El autor se identifica a sí mismo. Habíamos mencionado cómo en cada una de estas cartas el Señor utiliza alguna descripción que ya Él nos dio en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y Él selecciona de estas características para cada una de estas cartas que Él envía. Y no es casualidad cada una de las características que Él usa en cada una de estas cartas. Y de manera particular a ellos les dice: el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. La tradición dice que el apóstol Juan fue quien ordenó a Policarpo como obispo en Esmirna. Y es posible que haya sido Policarpo mismo quien haya leído Apocalipsis cuando recibieron esta carta. Apocalipsis, Policarpo vivió larga vida y posiblemente él, que conoció a Juan, sea quien haya leído esta carta. De manera que no solamente vemos que Juan tenía una relación personal con la iglesia de Éfeso que vimos la semana pasada, sino también con esta iglesia de Esmirna. Pero el punto es, ¿cómo se identifica Jesús a esta iglesia? El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Y era la mejor identificación que Jesús pudo haber usado con ellos, porque viviendo lo que ellos estaban viviendo, la persecución que ellos estaban enfrentando y con la vida corriendo el riesgo que corrían, el que Jesús les diga: señores, yo soy el que tengo aún la muerte bajo mi control, yo soy el soberano de la vida y de la muerte, yo estuve muerto y vivo, confíen en mí. Él puede sostenerles, animarles, preservarles, aún en los momentos más oscuros y difíciles. Aún pasando por el valle de sombra de muerte, Cristo los iba a pastorear. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Pero primero dice el primero y el último, una frase que ya explicamos cuando estudiamos el capítulo 1, mostrando que Cristo es Dios. Jesús es soberano sobre todo. Él tiene la última palabra. Si hay alguien en control, es Jesús nuestro Señor. De manera que no es casualidad que este libro enfatice ese aspecto de la vida de Jesús, y que aún luego de mencionar las 7 cartas en los capítulos 2 y 3, que el capítulo 4 destaque tanto la realidad de que Dios está sobre su trono. Si ustedes en su tiempo leen el capítulo 4 de Apocalipsis, van a ver un énfasis con la palabra trono, trono, trono. Dios está en su trono, Dios es quien gobierna. Y estas iglesias necesitaban saber esta verdad,
y Cristo se los recuerda. Los vencedores estarán para siempre con el Cordero, porque Cristo es el vencedor. Y luego el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Recordar en medio de la persecución esa realidad y en medio de las amenazas el hecho de que Dios, aunque nos quiten la vida, Dios nos levantará de la muerte, que resucitaremos con Él, debió ser de mucho aliento para esta congregación. Cristo experimentó la peor de las muertes y sin embargo, ahí estaba vivo. Jesús ha estado en ese terreno, pero no solo ha estado en ese terreno, sino que la Biblia nos dice que Cristo le quitó el aguijón a la muerte. Cristo le quitó la ponzoña a la muerte. Dice 1 Corintios 15, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y luego dice, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y por qué nuestro trabajo en el Señor no es en vano? Porque Cristo resucitó y porque resucitaremos con Él. Lo que hagamos aquí en esta vida, lo que nos ocurra aquí en esta vida, tendrá repercusiones eternas y pueden aún quitarnos la vida. Pero nuestro trabajo no es en vano. No es de que, ay, me mataron, ya, se perdió todo. No, dice, no es en vano, dice Cristo. Nuestra unión con Él es eterna. Y por eso nos pueden matar, pero nada puede destruir nuestra vida en Jesús, porque Jesús es más grande que la muerte misma. Por eso es precioso ese texto de Romanos capítulo 8, cuando el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y menciona que tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Pero en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es muy bonito leerlo cuando todo está bien, pero cuando estamos siendo perseguidos y nuestra vida corre peligro, saber que aunque nos quiten la vida, nada nos podrá separar del amor de Cristo, hermanos, eso es consolador. Es por eso cuando murió Lázaro, Cristo, que sabía que lo iba a resucitar, habla con Marta, su hermana. Y dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, dice Marta. Y dice Cristo, tu hermano resucitará. Ella dice, sí, yo sé que él va a resucitar en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? O sea, Cristo pudo haberlo dejado ahí y hacer esa declaración gloriosa, no morirá jamás, punto. Pero no, hace la pregunta, ¿tú crees eso? Porque hace una diferencia creerlo o no. Hace una diferencia en la actitud que tenemos hacia las cosas, aún hacia la muerte misma. ¿Tú crees eso? Pasemos al diagnóstico que Cristo hace de la situación en la que estaba viviendo la iglesia. Y eso lo encontramos en el versículo 9. Y este es el diagnóstico que el gran doctor de las iglesias, Jesús, hace. Recuerden, Jesús conoce todo de sus iglesias. Jesús está cercano a sus iglesias. Jesús está en medio de sus iglesias. Él es el que está paseándose en medio de los 7 candeleros de oro. Nadie conoce a sus iglesias mejor que Jesús. Y Él escribe a esta iglesia y les dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. A diferencia del diagnóstico que nosotros vimos en el caso de la iglesia de Éfeso, aquí el Señor no les da ninguna palabra de reprensión a la iglesia de Esmirna.
Recuerden cómo les dijo a los de Éfeso, pero tengo contra ti. Aquí no se usa esa frase. ¿Era esta una iglesia sin ningún pecado, ni error, ni falta? No creo. Estaba llena de pecadores. Toda iglesia donde hay pecadores, hay pecados. De seguro que Cristo sabía de muchas cosas en las que ellos habían pecado. Pero Cristo escoge no reprender a esta iglesia con esta carta. Y sencillamente les toma en cuenta la situación que están viviendo y les trae palabra de aliento. Él les dice: yo conozco tu tribulación. Jesús no tenía un mero conocimiento intelectual de que ellos estaban pasando por tribulación. Yo conozco tu tribulación. Yo no estoy ajeno a ese conocimiento, sino que lo que Jesús les está diciendo es: yo tengo un conocimiento compasivo de la realidad que tú estás viviendo. Créanme, les está diciendo, yo no ignoro que ustedes estén pasando eso y lo siento en mi propia carne. El que sufre, aunque no esté solo, muchas veces se siente solo. Y es lo que nos dicen las personas en su aflicción: me siento solo, nadie me entiende, ese tipo de declaraciones. Pero no es que necesariamente estás solo, pero es la sensación. Y Cristo les está confirmando la realidad de que yo estoy con ustedes. Yo conozco lo que ustedes están pasando. Y Pablo habla de algo así, de su experiencia en la última carta que él escribió en el Nuevo Testamento, que fue 2 Timoteo. Y él estaba siendo juzgado. Y él dice en 2 Timoteo 4:16: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta, dice él, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Qué realidad, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Ahora oigan, no simplemente y me sentí mejor. No, él dice: el Señor me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. O sea, era en medio de la aflicción, era en medio de la persecución, en medio de la amenaza de muerte, que él dice: el Señor me fortaleció. ¿Saben para qué? Para que siga predicando. No para que sea librado y ya yo me vaya y me esconda por ahí para que no me hagan daño. No, para yo poder hablar del evangelio. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, les dice, pero tú eres rico. Si el evangelio de la prosperidad fuera el evangelio correcto, Cristo tenía una oportunidad de oro aquí para amonestar a estos hermanos por su incredulidad. Si el evangelio de la prosperidad, que dice que las personas no tienen todo lo que deberían de tener porque son incrédulos y tienen falta de fe, que no tienen la salud porque tienen falta de fe, esta era una oportunidad de oro para decir: es por ustedes que esto está así. Ustedes deberían reclamar lo que es suyo. Pero eso no es lo que Cristo hace. Cristo no los reprende, al contrario. No tiene ninguna nota de amonestación, porque la pobreza que ellos estaban viviendo no tenía ninguna razón para ser reprendida. Al contrario, se debía a la fidelidad a Cristo y al evangelio. Los hermanos habían experimentado una gran transformación. De ir tras los bienes de este mundo, siendo una ciudad tan próspera, la ciudad de Esmirna, de ir tras los bienes de este mundo, pasaron a creer que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que se poseen. Ganar a Cristo es tener la perla de gran precio. Y es por eso que en 2 Corintios 6, Pablo habla de los creyentes como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Los creyentes somos una contradicción para el mundo, porque no buscamos lo que el mundo busca. Y por otro lado, Jesús habla de aquellos que tienen mucho, pero que no son ricos para con Dios, como dice él en Lucas 12:21. Porque uno es el estándar de Dios y otro es el estándar de los hombres. Son dos estándares muy diferentes. Pero nosotros los hombres parecemos faraones a veces, ¿no? Queremos amasar tantas cosas. ¿Y acaso también queremos llenar criptas con tesoros para cuando muramos?
¿Para qué estamos invirtiendo tanto en tener y poseer? ¿Qué es lo que queremos? Aparentemente los de Esmirna habían sufrido la pérdida o la confiscación de sus bienes por causa de su fe. Quizás muy parecido a la experiencia que se narra de los hebreos en Hebreos capítulo 10, donde por ser creyentes perdían los mejores trabajos, no les ofrecían los trabajos y les confiscaban sus bienes. Pero ellos no estaban dispuestos a cambiar las glorias celestiales por los efímeros placeres terrenales que el diablo les estaba ofreciendo. Habían aprendido que hacer tesoros en los cielos es muchísimo mejor negocio que acumular tesoros en la tierra, los cuales tarde o temprano vamos a perder. Y muchas veces la persecución que padecen nuestros hermanos en el mundo no son atentados directos contra la vida. Muchas veces se manifiestan precisamente a través del ostracismo, a través del menosprecio que familiares tienen hacia aquellos que profesan fe en sus familias, la falta de acceso a empleos dignos. Identificarse como cristianos hoy en día en muchos lugares del mundo significa una pérdida automática de oportunidades. Y para colmo, muchas de las acusaciones son acusaciones falsas. Por eso el texto dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. La carta habla de los que dicen ser judíos y no lo son. Eran judíos de nacimiento, eran judíos por ascendencia, pero no eran judíos en el corazón, verdaderos judíos en el espíritu. Por eso Pablo dice en Romanos 2:28: no es judío el que lo es externamente, sino ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y en Romanos 9:6 dice: no todos los descendientes de Israel son Israel. Y por eso el Señor aquí les dice: dicen ser judíos, pero no lo son. A los ojos de Jesús no lo son. Los verdaderos judíos fueron aquellos que no permanecieron viendo la religión como algo perteneciendo a un pueblo físico, sino a un pueblo espiritual. Eran aquellos que creyeron en Jesús, que le vieron por la fe como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Aquellos que permanecieron en incredulidad estaban mostrando lo que eran en realidad: hijos del diablo. ¡Wow! Hijos del diablo, pastor, qué fuerte. Es Cristo que dice que eran sinagogas de Satanás. Es Cristo que le llama a los fariseos con quienes él habló hijos del diablo. Es ahí en Juan 8. Es Cristo que escribe esta iglesia en Esmirna y usa esos términos. Por eso en ese conflicto de Juan 8, ¿cuáles fueron las palabras de los fariseos a Jesús? Somos descendientes de Abraham. ¿Ustedes recuerdan aquel caso cuando Juan el Bautista le dijo: Dios puede hacer descendiente de Abraham hasta de las piedras si fuera así? El punto no es ser descendientes físicos. Sé que sois descendientes de Abraham, les dijo Jesús, y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. O sea que lo importante es no si somos hijos o no de Abraham, es si tenemos cabida para la palabra de Dios en nuestro corazón o no. Y sigue diciendo Cristo: yo hablo lo que he visto con mi padre, vosotros entonces hacéis también lo que oíste de vuestro padre. Y ellos le contestaron: Abraham es nuestro padre. Y Cristo les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham entonces. Y luego en el versículo 42 de Juan 8: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Oh, si Dios mostrara realmente al corazón de los hombres la realidad de que no nacemos siendo hijos de Dios, de que es un problema real, de que cuando nacemos en este mundo enemigos de Dios, somos hijos del diablo. Jesús es el primero en decirlo. ¿Para qué? Para que nosotros no nos enorgullezcamos de eso, sino que procuremos salir de la familia del diablo y ser introducidos en la familia de Dios.
lo cual podemos ser por medio de la fe en Jesucristo, adoptados en la familia de Dios. Qué gran bendición Cristo concede a sus seguidores. Cuando Jesús le escribe a los de Esmirna y le dice que esos judíos son sinagoga de Satanás, está haciendo algo similar a esa conversación que Jesús tuvo con los fariseos, porque le daban tanta importancia a la ascendencia física y no a creer por la fe en el Mesías, en Jesús. Dicen ser judíos, pero no lo son. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Los primeros creyentes salieron de los judíos, pero esos también fueron los seguidores de la fe cristiana. Los judíos tuvieron muchos privilegios, como yo les decía, otorgados por el Imperio Romano, pero también la mayoría rechazó a Cristo y su evangelio. En Antioquía de Pisidia, cuando llegó Pablo predicando el evangelio, los judíos se lo opusieron duramente. Y dice Hechos 13:46, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los no judíos. Y cuando el texto habla de la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, el término que se usa para blasfemia también tiene una acepción que significa difamación o calumnia. La Nueva Versión Internacional traduce el texto: sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos y no lo son. Los mismos judíos estaban acusando a los cristianos, denunciando a los cristianos ante las autoridades romanas para que los metieran presos y aún para que los mataran. Hermanos, este diagnóstico que Cristo da a la iglesia de Esmirna no era bueno. O sea, imagínense que Cristo nos envíe una carta. Piénsenlo, ubíquense, pónganse en el lugar de ellos. Que Cristo nos envíe una carta y nos dicen: a algunos de ustedes los van a meter presos y a otros los van a matar. Es duro. Es un diagnóstico fuerte. ¿Qué remedio entonces les daría el Señor? Y eso me lleva al versículo 10. ¿Qué remedio? ¿Cuál es el remedio indicado para una situación así? Dice el versículo 10: no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor les da una prescripción doble aquí. No temas lo que estás por sufrir y sé fiel hasta la muerte. El Señor no les dijo: no se apuren, que nada de eso les va a pasar. Nadie va a caer preso, a nadie lo van a matar. No, eso no fue lo que les dijo el Señor. Viene persecución, son momentos difíciles. No teman, sean fieles. No teman, sean fieles. No temas lo que estás por sufrir. Y les da una explicación. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y que tendréis tribulación por 10 días. Y ese énfasis con el no temer es algo que Cristo ha usado aún cuando Él estuvo en su ministerio terrenal. En Mateo capítulo 10, versículo 28, Él está hablando a sus discípulos, le está diciendo las cosas que van a venir sobre ellos, y Él les dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Cristo no les dijo: discípulos, despreocúpense que no le va a pasar nada. No, Él les dijo: a ustedes le van a hacer cosas. Y fue así. Pero Él dice: no teman. No teman a los que solamente pueden matar el cuerpo. Wow. No les está diciendo que no teman porque no hay peligro. El peligro persiste. El riesgo es real. El riesgo de identificarse con Jesús. Lo que me hicieron a mí, a ustedes también le van a hacer. Los van a perseguir porque el mundo me aborrece, les dijo Cristo. O sea, cuando Cristo está instruyendo a sus discípulos, parte del entrenamiento era hacerles recordar el hecho de que a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Eso era parte del entrenamiento.
y las cosas no han cambiado. Y a los de Esmirna ciertamente les iban a suceder cosas. Ya ellos estaban experimentando algo, pero experimentarían aún más. Y la razón para no temer es precisamente la identidad del Señor. Como Él es el primero y el último, como Él es el que estuvo muerto y ahora vive, por esa razón es que no hay que temer, porque nosotros tenemos garantizada nuestra vida eterna con Jesucristo. Hermanos, la naturaleza de la vida cristiana que se describe en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis en particular, no es una vida fácil y sin problemas. Nos pasa mucho que solamente vemos las cosas desde un punto de vista muy humano y se nos olvida el tipo de conflicto en el que Dios nos dice que estamos involucrados. Por eso dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Pero el diablo no se aparece, la figura es él agarrando a algunos y llevándoselos presos. Cuando dice el texto que el diablo echará a algunos en la cárcel, es porque él usa instrumentos humanos para hacerlo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo en tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y no creen ustedes que con una advertencia así, eso no nos debería hacer vivir con mayor cautela? O sea, que el Señor nos diga, no tenemos lucha contra carne y sangre, es contra esos ejércitos espirituales. ¿No debería eso hacernos andar con mayor circunspección, como más cuidadosos, velando más? Porque los peligros son reales. Bueno, los creyentes de Esmirna posiblemente solo estaban viendo a los judíos como sus enemigos o a los romanos. Pero Cristo les está diciendo, el diablo los echará en la cárcel. El diablo es el principal enemigo. Y ese es el conflicto del que trata el libro de Apocalipsis. El conflicto entre la serpiente antigua y el Mesías de Dios. Entre un sistema bajo el príncipe de este mundo y los hijos de Dios. Y es cierto que algunos ven al diablo hasta en la sopa, como dicen, pero yo creo que a nosotros también nos falta ver algo del diablo donde no lo estamos viendo. Él utiliza instrumentos humanos y que pueden estar muy cerca de ti. ¿Recuerdan aquella conversación cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? ¿Y quiénes ustedes dicen que yo soy? Que Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, etcétera. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero Pedro se sintió tan bien con ese halago que él se sintió en la postura de que ahora podía aconsejar a Jesús. Jesús empieza a hablar de que él va a ir a la cruz a morir. Y Pedro lo toma y le dice, Señor, que eso no te pase, que te libre Dios de algo así. ¿Saben de quién fue esa idea? Del diablo. Por eso le dijo, dice el texto en Mateo 16:23, pero volviéndose a él, a Pedro, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. A Pedro, al mismo Pedro que había alabado por la declaración que había hecho, ahora le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Nosotros mismos podemos convertirnos en instrumentos en las manos del diablo, como fue Pedro en esta ocasión. El diablo es capaz de usar a las personas más queridas y cercanas a nosotros para hacernos actuar en contra de la palabra de Dios, en contra de nuestras conciencias y en contra del bien del reino de Dios. Por eso Cristo decía, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Mateo 10:21. Y luego dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. De manera que la directriz es, no temas. No temas. Pero una de las cosas que el diablo quiere precisamente es infundir miedo. El diablo actúa como los terroristas
Lo que quieren es promover un ambiente de terror y no usará un método de guerra convencional, sino que en la lucha contra Dios y su ungido lo que hace es atacar a la iglesia. No puede destronar a Dios y ataca al pueblo de Dios. Él pensó que llevando a Cristo a la cruz iba a vencerle, y allí fue derrotado con el instrumento que él pensaba que iba a ganar. Entonces se hace ahora guerra de guerrillas contra los seguidores de Jesús. No es un antagonismo justificado en el sentido de que Cristo tuviera cosas que hay que denunciar porque están mal. Cristo era perfecto. Y si persiguieron al perfecto, no nos seguirán a nosotros, seguidores imperfectos de Jesús. El diablo seguirá persiguiendo a los seguidores de Jesús porque Él es el diablo. Y el mundo seguirá persiguiendo a los cristianos porque el mundo sigue siendo el mundo. ¿Y quién es el diablo? El príncipe de este mundo. ¿Y qué con la declaración que dice el texto? Y tendréis tribulación por 10 días. Y tendréis tribulación por 10 días. Yo creo que es una manera de expresar que esa tribulación es limitada en su duración. Esos 10 días son simbólicos. Es bueno saber que nuestras tribulaciones no son eternas, que tienen un final, que Jesús sabe cuánto durarán, pero no solo eso, sino que tiene control de ellas. Y si hay algo que nosotros vemos en la Escritura, es que todo el mundo es un agente de Dios, por así decirlo, que aún el diablo mismo está bajo el gobierno soberano del Señor. Y el hecho mismo de que el Señor les anuncie lo que les venía encima es una muestra de que Él es soberano de todo. Él sabía lo que iba a venir, incluyendo nuestras pruebas y tribulaciones. Cristo es soberano. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, esto es lo que va a pasar. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y el libro de Job presenta esa soberanía divina de una forma memorable, especialmente en los primeros 2 capítulos y en los capítulos finales del libro, que revela un principio que está en Apocalipsis. Dice Apocalipsis 17:17: Dios ha puesto en sus corazones, en los reyes de este mundo, ejecutar su propósito y den a su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. O sea, dije, lo que los reyes de este mundo están haciendo es ejecutando los propósitos de Dios. Hermanos, no importa lo larga y lo intensa que sea una aflicción o una persecución, la eternidad pondrá las cosas realmente en perspectiva. Por eso Pablo decía que yo considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Eso es como comparar mango y piña, son dos cosas completamente diferentes. O como él dice en 2 Corintios 4, esta leve tribulación momentánea nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Porque no vivimos por las cosas que se ven, sino por las que no se ven, que son eternas. Siempre habrá, hermanos, si hay 10 días de tribulación, siempre habrá un 11º día en el que Dios librará a su pueblo. Si no es aquí en esta vida, será en la eternidad. Y debemos anticipar ese día con gozo. Pero no solamente está la prescripción de no temas, no temas. La segunda descripción que él da es sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Cristo reclama fidelidad. Y el tipo de fidelidad que él exige es hasta la muerte. Sé fiel. ¿Qué tan fiel? Hasta la muerte. Para Jesús es más importante ser fieles a Él que estar vivos. ¿Lo vieron? Para Jesús es más importante ser fieles a Él que estar vivos. Por eso decía alguien en los 1700, tengo más miedo de hacer lo incorrecto que de morir. Philip Doddridge. Tengo más miedo de hacer lo incorrecto que de morir. Para algunos en la iglesia, la persecución iba a significar la muerte. Pero ¿qué dijo Cristo? ¿Recuerdan? No temáis a los que matan el cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo. La fidelidad no contempla la grandeza o pequeñez de aquello en lo que uno tiene que ser fiel, sino que contempla la grandeza del Dios al que tenemos que ser fiel.
Dios merece que seamos fieles a Él. Cristo merece que seamos fieles a Él. Me llama la atención cuando Cristo habla en Mateo capítulo 5 acerca de su ley. Hablando de los mandamientos, Él dice: no penséis que yo he venido para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es algo serio. Y una de las cosas que dice es: cuidado si tú estás comparando mandamientos, es decir, este es más importante, este es secundario. Él dice: el punto no es si es más importante o secundario, es el Dios que lo dio. Por eso él decía: el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Sé fiel hasta la muerte. ¿Cuál es el estándar de fidelidad que tú aplicas a los demás? O aún hasta los objetos que tú usas. ¿Qué tú dirías de tu carro? ¿Es un carro confiable si enciende una vez de cada 3 veces que tú tratas? ¿Es confiable ese carro? ¿O qué tú dirías del repartidor de periódicos? ¿Es confiable si solamente reparte el periódico los lunes y los jueves? Bueno, es confiable los lunes, sin duda. ¿Qué tú dirías de tu empleado? ¿Es confiable y es leal si él deja de ir al trabajo sin ninguna justificación? ¿Te consideraría el banco un cliente fiel si tú dejas de pagar un par de cuotas al año? De 12.10, es un promedio bueno. A juzgar por el estándar que tú mismo tienes, ¿eres tú un discípulo fiel de Jesucristo? Porque esperamos fidelidad y confiabilidad de las cosas y de los demás. Jesús la quiere de nosotros. Y la verdadera pregunta no es si tú te consideras fiel, sino si Jesús te considera un discípulo fiel y confiable. Si no somos fieles en lo poco, no seremos fieles cuando las grandes demandas lleguen a nuestras vidas. La gran comisión no dice: id y haced voluntarios que me sirvan cuando ellos quieran y se sientan con el deseo de hacerlo. No, él dice: haced discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Todo lo que os he mandado. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esa muerte no significa el final. Hay algo más luego, y es tan real que habla de vida, corona de la vida. Las prisiones y el martirio son temporales. Esa muerte no viene a ser otra cosa que una entrada a la verdadera vida. Por eso Cristo mismo nos dejó el ejemplo en Hebreos capítulo 12, cuando dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Entonces, oye lo que está diciendo allí: si tenemos que llegar al punto de derramar sangre luchando contra el pecado, que sea hasta que derramemos sangre, en imitación de lo que Jesús hizo por nosotros. Wow. En otras palabras, como decimos, ejemplos han habido. El ejemplo que el Señor Jesús nos dejó es muy claro de qué tipo de fidelidad el Señor espera de su pueblo. Santiago, el hermano del Señor, también habló de la corona de la vida. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Uno de los grandes ejemplos de fidelidad ante la persecución y ante la muerte, es el ejemplo que tenemos en la historia, precisamente
en Policarpo, obispo de Esmirna. Fue denunciado por sus enemigos judíos y martirizado el sábado 23 de febrero del año 155 después de Cristo. Una ciudad abarrotada por los juegos atléticos que se estaban llevando a cabo. Era sábado, día que los judíos no estaban supuestos a llevar carga. Pero si esa carga era para la madera que iba a consumir a Policarpo en el fuego, ellos no tuvieron ningún reparo en hacerlo. Y esto es lo que se narra que ocurrió. Él fue acusado, denunciado, obviamente falsamente. Dice, el procónsul le dio a escoger entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio al César o morir. Y él dijo, 86 años he servido a Cristo, le contestó Policarpo, y él no me ha hecho nunca ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? El procónsul le amenazó con la hoguera y Policarpo replicó, tú me amenazas con un fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida, porque no conoces el fuego que les espera a los malvados en el juicio venidero y en el castigo eterno. ¿Qué esperas? Venga, haz lo que quieras conmigo. Wow, un anciano convencido, creyendo, sin temor y dedicado a ser fiel a Cristo hasta la muerte. Alguien expresó una gran verdad cuando dijo que vale la pena morir por Jesús, y que si vale la pena morir por Jesús, vale la pena vivir por Jesús. Oh, que el Señor nos conceda vivir para su gloria, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio de sea Cristo la salvará. Porque como dice el salmista, tu misericordia es mejor que la vida. Y el mismo libro de Apocalipsis, cuando describe en Apocalipsis 12 aquellos victoriosos que llegarán a la gloria, dice, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. ¿Qué tanto amas tu vida? ¿Y qué tanto amas a Cristo? Y esto nos lleva a la promesa del vencedor del versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Eso es lo que tú debes temer, la muerte segunda, no la muerte primera. La muerte primera no puede quitar lo que recibiremos en la gloria. Esto es algo que tiene que ser oído por todos. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es digno de ser escuchado con atención, con suprema atención. No importa la época, no importa el lugar, el mensaje de Esmirna también es para nosotros, es para ti y para mí. Hoy, para ti y para mí. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. No sufrir daño de la muerte segunda, recibir la corona de la vida, comer del árbol de la vida que estudiábamos la semana pasada, son maneras distintas de subrayar lo mismo, el glorioso destino de los hijos de Dios. Y Apocalipsis nos dice en los capítulos 20 y 21 qué es la muerte segunda, y dice que es el lago que arde con fuego y azufre. Dice Apocalipsis 21:8, los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en el capítulo 20, versículo 14 dice, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Dónde es que Cristo quiere que pongamos la vida? ¿En este mundo o en la eternidad? Está diciendo, el que venza no pasará por la segunda muerte. Eso debe ser un estímulo. Viene el día cuando se sabrá más allá de toda duda quién es vencedor, quién es derrotado y qué ocurrirá con cada uno de nosotros. ¿Qué ocurrirá contigo? ¿Qué pasará contigo? Sigue perseverando, sigue corriendo, sigue en la batalla, porque el que persevera hasta el fin será salvo.
¿Qué conclusiones podemos sacar de un texto como este? Bueno, hermanos, yo creo que el Señor quiere que reaccionemos ante la persecución y en las tribulaciones de una manera muy diferente a la reacción de los incrédulos. El Señor estaba preparando esta iglesia para lo que venía. Quiere el Señor prepararnos a nosotros para lo que el Señor tenga por delante para nosotros. Lo que está ocurriendo en Occidente, en la sociedad, nos muestra que la persecución y los ataques no vendrán como lo que está pasando con los cristianos en Oriente, que están siendo atacados por el islamismo y otras corrientes. No posiblemente sea por nuestras convicciones morales, por nuestras convicciones acerca de la vida y del matrimonio. Hoy están pasando leyes que son en contra nuestra en los países de Occidente. Y posiblemente algunos de nosotros tengamos que pagar con nuestra libertad por eso, porque quieran coartar el mensaje del evangelio que predicamos. Bienaventurados seréis cuando se insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Alguien una vez dijo que los cristianos somos como las bolsitas de té, que el mejor bien que hacemos es cuando nos hacen pasar por agua caliente, o que lo que se destile de esa calentura sea para la gloria de Dios. Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas. También Cristo dice: sé fiel hasta la muerte. ¿Cómo está tu fidelidad? ¿Estás siendo fiel a Jesús en todo? Él quiere fidelidad hasta el punto de morir por Él si es necesario. ¿Estás siendo fiel en lo poco? ¿Qué garantía hay de que tú serás fiel en lo grande cuando acontezca? ¿No quieres oír esa frase de Cristo? Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos por nuestros hermanos perseguidos de hoy. Oremos por nuestros hermanos perseguidos. Si tú estuvieras siendo perseguido, tú quisieras que oraran por ti. Dice el Señor en Hebreos 13: acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Yo les decía que la ciudad de Esmirna es la Izmir de hoy. Hemos orado por hermanos que han estado ministrando y tratando de levantar iglesias en ese lugar. Como iglesia hemos orado por hermanos misioneros en esa ciudad. Y ahora mismo está el caso del pastor Bronson, detenido en octubre de 2016, acusado de manera anónima por usar sus actividades misioneras para fomentar supuestamente el terrorismo. Él y su familia han estado en Izmir por 23 años. Y fue el mes pasado cuando finalmente han dado inicio a su juicio. Y en corte él decía: el servicio al que he dedicado mi vida ha sido puesto de cabeza. Nunca me he avergonzado de ser un siervo de Jesús, pero estos reclamos que me hacen son vergonzosos y aborrecibles. No hay una sola fotografía ni una sola grabación en la que yo alabe a la PKK, una organización terrorista. Nuestras puertas están abiertas a todos y me esfuerzo por impedir que la política entre a nuestra iglesia. Y hermanos, eso es lo que está sucediendo hoy en Izmir, precisamente a donde Cristo dirigió esta carta a la iglesia en Esmirna. Un ejemplo más de la cantidad de casos de persecución hacia los cristianos en la actualidad. Y si nosotros hoy no estamos sufriendo eso, al menos debemos orar por nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Oh, que Dios traiga un peso sobre nuestros corazones y que estas cosas nos hagan a nosotros conscientes, más conscientes de la naturaleza de la vida cristiana. Mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, hemos estado hablando de aquello que implica identificarse con Jesús. Y quizás tú tengas miedo a qué dirán tus familiares y amigos si tú confiesas a Jesucristo. Decía Jesús que si tú te avergüenzas de Él y de sus palabras en esta generación, Él se avergonzará de ti en el día del juicio. ¿Qué es lo que tú quieres para ti? En verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esa sea la vida que tú andes buscando y no otra.